Circuito Éxitos. Son las 12:34 minutos del mediodía. En las últimas semanas, ese país que conocíamos como la India ha sido foco de atención debido a diversas noticias, como su reciente crisis diplomática con Canadá o la misión espacial enviada por ellos que logró alunizar con éxito. Estos sucesos han llevado a muchos a querer saber más acerca de este histórico país. Es por ese motivo que hemos querido traer aquí con nosotros a Francisco Fraiz, historiador, magíster en Relaciones Internacionales y profesor de Historia Económica en FACES, en la UNCB, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. También es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y es encargado de la Cátedra Libre de India Siglo XXI de la Universidad Central de Venezuela. Pero antes de conversar con el profesor Fraiz, vamos a escuchar un micro que preparó nuestro compañero Gabriel Planas precisamente para conocer, hacer un breve recorrido de la actualidad de este país. Escuchemos. Exótica y con una riqueza histórica y cultural, la India, ahora conocida como Bharat, es y ha sido uno de los países con más impacto sociocultural a lo largo de la historia. El territorio ubicado en Asia del Sur y miembro del grupo BRICS es considerado como el séptimo país más extenso del mundo y el segundo con más población, ya que cuenta con 1.350 millones de habitantes. Nueva Delhi, su capital, y Bombay, su ciudad con más residentes, conforman el eje de un país muy rico en naturaleza, comercio y cultura. 4 de las religiones más importantes del mundo, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, se originaron allí, mientras que otras religiones como el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam llegaron durante el primer milenio, dando forma a diversas culturas en la región. Este territorio espiritual fue dominado por los británicos, lo que le ha dejado muchas facetas del imperio que el país europeo forjó fuera de sus fronteras. Tras el movimiento independentista de Mahatma Gandhi, la India se convirtió en una república federal a mediados del siglo XX y su pluralidad religiosa, su carácter abierto, sus costumbres y sus grandes monumentos históricos como el Taj Mahal supusieron un gran atractivo para visitantes de todo el planeta y que hoy en día siguen siendo factores llamativos aparte de una economía en crecimiento que contrasta con su gran desigualdad social. Bueno, muchas gracias a Gabriel Planas, parte de nuestro equipo de producción, por este completo micro que nos acaba de ofrecer y que además nos sirve de contexto para el tema que vamos a tratar con el profesor Francisco Fraiz, historiador y magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Historia Económica en FACES UCB, UCAP y encargado de la Cátedra Libre de India Siglo XXI de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, un saludo en nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa, sobre todo para tratar este tema absolutamente de actualidad y que pretendemos comprender, y sobre todo las implicaciones que tiene que la India pues haya cambiado su nombre. Comencemos por conocer qué generó este nuevo nombre, profesor. Bienvenido. Le saluda Albany Lozada, UNAI, atendiendo un asunto de último momento, pero ya se incorpora nuevamente a la conversación. ¿Qué tal, Albany? Encantado, agradecido por la invitación y un gusto estar en su programa y pues bueno, esperando que lo que conversemos sea de utilidad y esclarecedor para la audiencia. Muy bien. ¿Por qué la India cambia de nombre? Mira, Albany, realmente el término Bharat o Bharat es el término en sánscrito para referirse a lo que conocemos como el subcontinente indio. El subcontinente indio está integrado por lo que actualmente es el territorio de la India, de Pakistán, de Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Uh-huh. En sánscrito siempre se han referido a ese territorio como Bharat y en esta parte del mundo siempre se ha conocido como India. Ese término de India pues viene del río en el que se originó la civilización, que es el río Indo, que actualmente pues la mayor parte del curso de este río atraviesa el territorio pakistaní y otra parte es India y China. Uh-huh. Entonces es un poco eso.
lo de cambio de nombre es si se quiere como que tenga preeminencia el uso de Bharat sobre India, porque alega el primer ministro y quienes lo respaldan, que India es un término pues que evoca la época del colonialismo británico y que fueron ellos quienes usaron ese término para referirse pues a los, así de la civilización pues que históricamente ha ocupado ese territorio. Claro, claro. Ahora, también hay que desarrollar el tema de ese conflicto que se ha generado en los últimos tiempos con Canadá. Incluso, pues, digamos, en información más reciente, lo que antes conocíamos como India ha suspendido la emisión de visados a ciudadanos de Canadá ante esta polémica, ¿no?, que se ha generado además por el asesinato de un líder. Esa historia que se generó por el asesinato de esta persona ha dado, digamos, ha encaminado a este conflicto que también uno se pregunta qué implicaciones tendrá para el mundo que exista este problema entre dos países tan importantes. Sí, Albany, en el mes de julio y recientemente la semana anterior, es decir, fueron asesinados dos líderes sikhs que estaban radicados en Canadá. Se les atribuye más si la desaparición física de estos líderes sikhs en el exilio, este servicio de inteligencia indio. Es algo pues que no se ha podido comprobar, aunque se están en investigaciones en ello. India niega estar implicada en el asesinato de estos dos líderes. El problema que le han creado a la India como tal y a la unidad territorial de este país es que han promovido como un referéndum sobre la independencia de la región del Punjab de la Unión India. Entonces, pues esto obviamente pues crea un problema político muy importante a lo interno de esta nación y pues bueno, esa es un poco la razón por la que se han tensado las relaciones entre India y Canadá. Canadá señala pues que la India está implicada en el asesinato de estas dos personas. India lo niega y, vamos a decir, ha llegado hasta el momento al extremo de expulsar funcionarios diplomáticos de Canadá y de la India, y luego la India de Canadá como medida recíproca. Claro. Entonces, hasta el momento, extensión diplomática que no ha escalado a decir, como un extremo mayor. Correcto. Le pregunto, ¿qué papel tiene Bharat dentro del grupo que conocemos como BRICS? Y en todo caso, suponemos que va a cambiar probablemente el nombre de los BRICS. O sea, ya lo que se refería a la India, esa I que formaba parte pues del nombre, ya no será así, ahora va a ser una B. En todo caso, ¿qué papel está fundamentalmente jugando el ahora Bharat, antes India, en medio de este grupo? Bueno, Albany, aunque la Constitución india contempla los dos nombres, es decir, se puede usar tanto el término Bharat como India. Como en la cumbre del G20 que se celebró hace un par de semanas aproximadamente, vamos a decir, la invitación oficial indicaba que invitaba a la República de Bharat, que nuevamente es el término sánscrito para referirse a su continente indio. Sí. Lo más probable es que se siga usando y que a la mayoría de la gente le cueste habituarse a usar el término Bharat para referirse a India. Tal como pasó hoy en día, por ejemplo, con Países Bajos, que anteriormente conocido como Holanda, y la gente lo sigue usando. Entonces, yo creo que existe la posibilidad de que esta dicotomía, por así llamarlo, pues se mantenga en el caso de la India. Correcto. En lo atinente a su papel en los BRICS, actualmente, pues bueno, una de las economías emergentes más decir, que más ha ido creciendo, que ha sostenido un ritmo constante de crecimiento de su economía y, pues bueno, paulatinamente ha ido escalando posiciones a nivel global, superando pues a países industrializados ampliamente conocidos, ¿no? Ya creo que el año pasado superó el PIB de Francia
Ujú. Muy probablemente dentro de poco tiempo supere el de Gran Bretaña y podría llegar a convertirse, y es un poco lo que proyectan economistas y analistas, que de aquí a pocas décadas se convierta en la tercera economía del planeta. Correcto. ¿Y exactamente qué es lo que aporta al desarrollo mundial la India, ¿no? Porque catalogada como una de las naciones emergentes más importantes en la actualidad, es importante también conocer, ¿no? Porque tomando en consideración que Venezuela está intentando formar parte también de este grupo de los BRICS, pasaría a ser un socio definitivamente comercial. Sí, Albany, a ver, la India, a diferencia de China, para que los oyentes puedan tener una referencia fácilmente comprensible, Ok. a diferencia de China, tiene su economía un poco más diversificada. ¿Y a qué me refiero con esto? Actualmente ya superó a China como el país más poblado del mundo. Eso fue recientemente en los primeros meses de este año, que, es decir, que ya se oficializó. Ujú. Ya cuenta con más de 1.400 millones de habitantes. Eh, pero la India, es decir, como cuenta pues con un gran contingente de población de distintas edades, eh, puede jugar un papel análogo al de China, es decir, cuenta con mucha mano de obra barata, pero también se ha concentrado sobre todo en el desarrollo de software. Exacto. Para tratar, para tratar de ilustrar un poco eso, eh, a ver, China, o en China, pues se fabrica la mayor parte de los artefactos electrónicos, que sería el bien material como tal, pero cuando tú le aprietas las teclas y te aparece algo en la pantalla, eso es el software. Y Ok. eso es lo que predominantemente ha desarrollado India desde las últimas décadas del siglo anterior Sí. y por supuesto lo que sigue corriendo de este. Y hoy en día es el mayor productor de software del mundo. Mm. Es un trabajo más calificado, más costoso y pues bueno, ellos obviamente, vamos a decir, le da como una masa mayor o más Ujú. importante pues para la diversificación de su economía Ujú. y tener base más segura para continuar creciendo. Ok. Correcto. Sí, tenemos que hacer una pausa, Francisco. Recordamos, estamos conversando con Francisco Fraís, historiador y magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Historia Económica en la Universidad Central de Venezuela, la Católica, y es también encargado de la Cátedra Libre de India, siglo XXI, de la UCB. Claro, India, bueno, desde hace mucho tiempo nos viene escuchando, por ejemplo, que es un gigante tecnológico o es uno de los grandes productores de cine. Incluso dicen que producen más películas Bollywood que Hollywood Mm. en cuanto al número de películas y que tiene un mercado muy grande en todo lo que es Asia. Pero también, bueno, de alguna manera, sé que lo tocaste al principio de la entrevista, pero este conflicto que hay o esta situación que hay con ese territorio entre India y Pakistán, que al parecer está buscando la independencia y que incluso ha generado algún roce diplomático con Canadá. ¿Qué tanto podría, digamos, frenar o minar todo el desarrollo de India y su impacto en Asia y qué tan estable es también esa, su situación política, su situación económica como para pensar pues, en una gran potencia como lo son pues, otros países que los reconocemos más como países muy industrializados? Pero bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando a propósito de este tema, Bharat y su historia, lo que antes era India y bueno, el impacto que tiene en el mundo de hoy todo ese territorio importantísimo de Asia. Ya venimos. Elisa Rego interpreta la balada pop. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Agenda Éxitos. Modos de pensar. Espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 12:54 del mediodía. Seguimos conversando con el profesor Francisco Fraiz, historiador y magíster de Relaciones Internacionales, profesor de Historia Económica en la Universidad Central de Venezuela, en la Católica, y también es encargado de la Cátedra Libre de la India siglo XXI en la UCB. Y habíamos dejado pues varias interrogantes al aire, porque evidentemente lo que está pasando en materia noticiosa con India pues es bien nutrido, no solamente su desarrollo tecnológico, incluso comentábamos el caso de Bollywood como una empresa pues muy importante del entretenimiento en India, sino también con este conflicto que se generó con Canadá, y donde también tiene algo que ver este movimiento independentista que hay en cierta zona de India, frontera con Pakistán, donde bueno, está dando pie pues a mucha información. Y le preguntaba sobre todo sobre el carácter en cuanto a la estabilidad política que tiene en ese momento India, como para que esta situación interna no vaya a generar un problema mayor en el resto de la región. Sí, Unai. Pues bueno, como le comentaba anteriormente, Sí. Los Sikhs están en una región de la India que es conocida como el Punjab, o la Sí. región de los 5 ríos. Esta es una zona bastante fértil, pero también es una de las zonas económicamente pues, más pujantes del país. La mayor parte de la población del Punjab practica el sijismo, una religión que surgió en el siglo XVI, y pues bueno, combina un poco elementos del hinduismo con el islam. De hecho, los sikhs son muy fácilmente reconocibles porque los hombres siempre tienen un turbante, Okay. y las mujeres suelen usar una vestimenta bastante ancha, ¿no? que es fácilmente también reconocible para cualquiera. En el caso del Punjab, es una región que efectivamente fronteriza con Pakistán, y pues bueno, ante una eventual separación de la India, también generaría un efecto similar en Pakistán, Claro. quizás hasta de alzamiento en contra de la administración central. Entonces, claro, el gobierno indio quiere cortar de raíz cualquier movimiento que aspire o que promueva el separatismo de cualquier región del país. Hay que tener en cuenta que la India es un país pues, que tiene una gran diversidad Sí. étnica, lingüística. De hecho, tiene más de 20 lenguas oficiales, y en términos prácticos, inclusive para comunicarse entre distintas regiones, es más práctico hacerlo en inglés que en cualquiera de las lenguas oficiales que históricamente pues, se han originado en ese territorio. Y en este momento es una democracia lo que reina en India, un sistema democrático y muy parecido pues al resto de Occidente, pero
¿Es un gobierno estable, es un gobierno firme, digamos, reconocido por tanto internamente como externamente? En ese sentido, ¿cómo está la situación de India? Sí, efectivamente, de hecho es conocido como la democracia más grande del mundo y no es una frase banal ni vacía de contenido, es una realidad palpable. Pero, pues bueno, en un país tan diverso, pues obviamente no está exento de tensiones. Claro. De hecho, aquellos países que tienen, vamos a decir, como mayor, que tienen mayor, vamos a decir, integración en términos de que, bueno, que los orígenes étnicos y lingüísticos del conjunto de la población son los mismos, tienen tensiones entre sí, y pues bueno, la India siendo pues un caso mucho más diverso, pues bueno, no, por supuesto que no está exenta. El actual gobernante, el primer ministro Narendra Modi, ha logrado, la verdad, es decir, una gran estabilidad pues, en lo que es su gobierno. De hecho, quien lo precedió en el cargo fue el primer ministro Manmohan Singh. Él era, de hecho, un Sikh y él creo que gobernó como 2 periodos. En el caso de la India, tiene un régimen parlamentario y lo que, vamos a decir, la particularidad de Narendra Modi es que él liderizó, antes de llegar al gobierno, un partido que es conocido como Bharatiya Janata Party o el Partido Nacionalista Indio. Este es un partido político, pues si se quiere, más afincado en el nacionalismo indio, más en el sentido estricto. En ocasiones se muestra, un tanto intolerante o poco receptivo pues con algunas de las minorías que existen en la India, como los Sikhs, los musulmanes, o inclusive algunas etnias que están en el sur del país, como son, por ejemplo, los tamiles. Okay. Entonces, bueno, en ese sentido, sí ha logrado mantener la estabilidad. Ha consolidado su figura pues, como un gobernante bastante firme y pues bueno, eso no lo ha alejado de la polémica que actualmente lo acusan, pues bueno, ser un poco autoritario y todo este tipo de cosas. Okay. Mira, oye, Francisco, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Lamentablemente la tiranía del tiempo siempre nos gana, pero súper interesante y además, bueno, ilustrador además de conocer lo que está pasando hoy con India y como decíamos hace unos minutos, con la importancia que tiene este país en el grupo de los BRICS, Venezuela tratando a Argentina, ya también está formando parte de ese movimiento de BRICS. Y bueno, es importante saber qué está pasando con esos países con los cuales Venezuela pues está pretendiendo tener una relación mucho más estrecha de la que se tiene hoy en día y donde se quiere ampliar los lazos comerciales, industriales, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es. Muchísimas gracias, profesor Francisco Fraiza, por habernos dado estos minutos para hablar acerca de Bharat, el nuevo nombre de India, y su historia y su realidad en este momento que nos está tocando vivir. Sí, señor. Y bueno,